आज्ञनातिमिरन्दस्य Janjala Yakshurumiritambiena Tasmei Shri Gurave Namaha. Bien, os voy a hablar un poco de cómo enfocar el Bhagavad Gita en concepto y contexto de Jyotisha. Lo primero es que ya sabéis que el Bhagavad Gita sucede en la querella, la pelea, el conflicto familiar entre los Pandavas y los Kurus, Kauravas. Abordaremos bien como una preintroducción para entender el Dharma, para entender casas 1, 5 y 9 y sus regentes en cada varga. En general, cogiendo una idea general de en qué Dharma nos sitúan esos planetas, personalmente. Pero no hay que olvidar, lo primero, una cosa, y es Parashara Muni fue el rishi que predijo bastantes años antes, creo que unos 800 años antes, la venida de Krishna, ¿vale? La manifestación de Krishna. Parashara vio que vendría un avatar, un Purna avatar. Luego, 150 años antes de la guerra del Mahabharata, Veda Vyasa escribió el Bhagavad Gita. 150 años antes. Es decir, tuvo la visión, tuvo esa visión interna, esa experiencia de la guerra del Mahabharata. Y cuando escribió el Mahabharata, perdón, el Bhagavad Gita, que evidentemente está en el Mahabharata, tenía 250 años. Mi gurú dice, para Paramahansa Yogananda, que Veda Vyasa tenía 250 años. Y Vyasa tuvo la visión por la cual pudo compilar el Bhagavad Gita, Mahabharata, en su totalidad, 150 años antes. ¿Por qué? Porque Narayana le dio como esa capacidad de ver, ¿vale? Esa capacidad de ser visionario. Evidentemente, había un vínculo entre lo que es un muni, un rishi, y la divinidad, que no es el mismo que podemos tener los seres humanos más corrientes. Entonces, cuando Krishna le menciona a Arjuna que este conocimiento fue traspasado a Vishvavan, que es el dios del sol, el dios del sol recibe muchos nombres, ¿no? Vishvavan puede ser cualquier forma, ¿no? Pero está dando un nombre como muy antiguo, de los más antiguos del sol. Y está hablando de la época de los Ragus, la era de los Ragus, que es la encarnación de Rama. O sea, aquí está Krishna exponiendo a que el Bhagavad Gita es un texto, es una enseñanza que se tenía en cuenta en la encarnación de Rama, pero fue perdido con el paso de los cientos de años. ¿Ok? En la historia se data en que entre un avatar y otro hay unos 2000 años de diferencia. Para Mahamsa Vishwananda, mi gurú dice que no, que hay muchos más, que están mucho más separados en el tiempo. Entonces, si vemos aquí que Vyasa tuvo la visión de poder como ver una enseñanza, un evento, él vio el Mahabharata, vio la guerra que tenía que pasar. Su padre Parashara predijo la venida de Krishna y él predijo lo que es el Mahabharata, ¿vale? A través de visiones. Entonces, cuando vemos este entramado de que empieza antes y vemos que Krishna le dice a Arjuna, este conocimiento ya fue revelado a Vishvavan y se perdió, ¿no? Y en aquel momento dice, y tú has reencarnado muchas veces igual que yo, ¿ok? Aquí hay una cosa que es una información escondida y es los Pándavas, los 5 hermanos Pandus, son encarnaciones de dioses, ¿vale? Su madre, Kunti,
o sea, tenían dos madres, los Pándavas, ¿vale? Em, las dos madres, las dos esposas del rey Pandu, no podían dar hijos, porque Pandu tenía una, un voto, ¿no? Un voto que tenía que cumplir por una maldición, que era jamás acostarse con una mujer. No podía tocar a sus esposas. Entonces, sorry, I got sick in my room. Entonces tenía la prohibición de tocar a sus mujeres, pero County pudo rezar y tenías un montón de Shakti, County, y pudo tener hijos. Entonces las dos esposas del rey Pandu tuvieron hijos. Bhima es hijo de Vayu, es la manifestación de Vayu, el dios del viento. Yudhishthira es la reencarnación de Yama, Por eso tenía un dharma inquebrantable, porque Yama no es solo el dios de la muerte, es el dios de el dharma, ¿ok? Nadie tiene un dharma más fuerte que Yama, ¿vale? Arjuna es Indra, el dios solar, y Sahadeva y Nakula son los hermanos, los Sanat Kumara, los dos hermanos, los médicos celestiales, los médicos de Ayurveda y de Jyotish. Por eso eran grandes astrólogos, ¿vale? Eran metafísicos en aquella época. Entonces, cuando entramos en el Bhagavad Gita, entramos en una serie de 18 capítulos donde tenemos los 18 años del Mahadasha de Rahu, que es Boga, que es la ilusión. Es el planeta en sí que representa Maya Shakti. Y esos 18 capítulos representan los 18 días de la lucha entre los Pandavas y los Kauravas y los 18 pasos que el alma tiene que realizar para conocer a Dios en experiencia. ¿Ok? Entonces, hay una información escondida y es Rahu está escondido aquí. ¿Vale? Cuando daban números, por ejemplo, Narayani Sena, el ejército de Krishna, que dan aquí una serie de números, tenía tantos soldados, X elefantos, tantos carros. Cuando descompones estos números en Jyotish, ¿vale? Tenemos números en planetas, ¿vale? Cuando descomponemos el ejército total, encontramos a Mercurio, ¿vale? Mercurio significa el ser discípulo, el poder aprender, ¿no? Algo que es lo que representa el ejército de Krishna, ¿no? Alguien que aprende de un rey, ¿vale? Aquí tenemos una cosa muy importante y es, más allá de Dhritarashtra, el padre de Duryodhana, del el rey ciego, que representa como la ignorancia total, tenía también Sakuni, un tío que era como el planificador, ¿no? El rol de Sakuni era como muy alabado porque era un consejero que podía como ver más allá y trazar los planes como con unas visiones que nadie podía tener. Entonces, cuando Duryodhana volvió y le dijo a Sakuni que había escogido el ejército, Narayani Sena, en lugar de Krishna, para la guerra del Mahabharata, Sakuni se caga en todo porque en aquel momento ve que Krishna es como alguien muy especial que aún nadie reconoce, pero tiene un flash en aquel momento y sabe que Duryodhana tendría que haber escogido a Krishna. Y en aquel momento se enfada. Y eso es cuando la mente empieza como a ver a reconocer a la divinidad, pero aún estoy apegado. De la misma forma que Arjuna, que es la encarnación de Indra, es, por ejemplo, Indra Yoga sería el sol en casa 10, en Digbala, ¿no? Tenemos aquí como la connotación en que Indra
es un rey, es un dios solar, el principal en los Vedas, pero cuando alguien tiene la energía de Indra, tiene conciencia de la espiritualidad, pero aún tiene muchos apegos en el mundo. Muchos apegos en el mundo. Conserva y tiene las buenas cualidades solares, pero a la vez tiene apegos mundanos fuertes y es una contradicción. Entonces, si vemos el primer capítulo, tiene que ver con la contradicción de Arjuna. Es decir, la decisión que el alma tiene que tomar. ¿Dónde voy? Y aquí estamos hablando de Surya. Estamos hablando del Dharma. ¿Sí? Entonces, súper importante no olvidar que podemos sacar y extraer, como cuando vimos Mangal con la historia de Prahlad Maharaj y la aparición de Narasimhadeva. ¿Okay? Entonces, cuando Dhruv aquí representa como el orgullo, ¿vale? El orgullo. Entonces, muchas veces mi gurú dice, pensamos que por ser altamente inteligentes, em, tenemos wow, como muchos recursos, ¿no? En el instituto mental. Pero siempre dice, el cerebro humano solo puede sostener una cierta cantidad de información y de proceso. Después, cuando hay que expandir algo más grande que tu propia mente, el cerebro se colapsa, ¿no? Se colapsa. Entonces, por eso, tanto Sakuni como Duro Yana, que tenían mucha inteligencia, tenían como cierta ceguera en su conspiración. ¿Ok? Entonces, cuando empieza el Mahabharata, que Krishna empieza a hablar, tarda unas 4 horas en revelar el Bhagavad Gita, ¿vale? Unas 4 horas. Y hay mucha información, como por ejemplo Bhishma, que representa como el Dharma, pero el Dharma tan obtuso, tan fijo, que el propio Dharma te puede encadenar. Es decir, Bhishma representa la falta de sabiduría en ver que Dios puede cambiar el Dharma en cualquier momento. ¿Vale? Nosotros no. Si has nacido mecánico, estás destinado a ser mecánico, ¿no? Si has nacido rubio, alto, con ojos azules, tienes una descripción perfecta por internet, pero igual en conjunto no eres atractivo y eso no lo puedes cambiar. ¿Vale? Entonces, tenemos un montón de cosas, pero Bhishma no se dio cuenta que Krishna podía cambiar el curso de las cosas. Reconoció a Krishna como avatar, porque cuando Krishna entró en el palacio de los Kauravas, tuvo la visión de Narayana en la forma de Chaturbuja, ¿vale? Y luego ese Narayana tomaba forma de Krishna, ¿vale? Y dijo, ok, es Dios, pero tengo un Dharma y no puedo romperlo. Y esa rigidez de no dejarse moldear por Dios fue la que no solo llevó a su muerte, sino esa rigidez podía haber cambiado el curso de los eventos, ¿vale? Sin embargo, representa eso, ¿no? Cuando no sé soltar el Dharma, cuando ese Dharma se vuelve tóxico, ¿vale? Algo que a veces no lo podemos cambiar por nuestra voluntad, porque a veces decidimos desde el ego, ¿vale? Y ese ego nos hará como perder esa perspectiva, ¿vale? Entonces, Veda Vyasa le da a Sanjaya su Siddhi para que él pueda ver como nada, como si estuviera delante la guerra del Mahabharata cuando sucede de verdad, o sea, en el tiempo histórico que sucede de verdad, a unos 160 kilómetros de Delhi, ¿vale? Donde previo al Mahabharata, en esa tierra había habido muchas experiencias místicas,
¿vale? Es decir, no es algo random, algo de por casualidad que vamos ahí, ¿vale? Entonces, Bhishma, al final, para concluir, muere el día número 10 del Mahabharata, ¿vale? El día número 10, donde directamente conecta con Vibhuti Yoga, el yoga que se da en el capítulo 10, y está hablando de Krishna, que es ¿vale? El avatar conectado con la luna, con un dasha de 10, ¿vale? Con un dasha de 10. Eso significa que la luna puede otorgar procesos de 10 días, 10 años, 10 meses. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, más adelante vemos que en el capítulo Daiva Sura Sampat Vibhaga Yoga, cuando Krishna discierne, y digo discierne, no juzga las cualidades Deva y Asura, ¿vale? Cuando una de las primeras distinciones que da es, hay una cualidad Asura que se manifiesta cuando somos ignorantes de la acción, es decir, cuando hago algo y no soy consciente de la consecuencia, o cuando hago algo y ni siquiera soy consciente. Para Krishna es una cualidad asúrica, es decir, en su discernimiento es distinto al nuestro, es un avatar, ¿vale? Y eso es uno de los tricks a cuando tenemos Rahu en cualquier tricona de uno, tricona Navamsha, Saturno o Ketu, ¿vale? Estos tres planetas, Marte es un poco especial, no entra tan ahí. Esos tres planetas pueden dar rigidez en un dharma, rigidez ante el cambio ante el mismo, y pueden dar como una transmutación y una pérdida de la visión del dharma, bloquearlo o incluso deformarlo para mi conveniencia, ¿vale? O crear más karma. Si nos acordamos bien, Trikona es también un sambandha, es una unión, una conexión que está obligada a colaborar entre sí, donde si los nodos y Saturno están en Trikona, desde el Lagna, evidentemente en sambandha, vamos a tener esa dificultad de poder situar el Dharma ante un buen cambio, y vamos a tener esa dificultad de poder como liberarnos fácilmente, es decir, no será tan posible, de cualidades que en el Daiva Asura Vibhaga Yoga se describe como asúricas, es decir, todos tenemos que superar una naturaleza más jodida, ¿vale?